30 minutos y bueno, pues hoy es jueves de mesa de debate, pero fíjese que no logramos hoy la mesa de debate porque Federico Doring, diputado del PAN, que yo sé que estaba en un asunto familiar, llegó a la mesa con algunos apuros y sacrificios, y te lo agradezco mucho. Aquí como Juan Pablo II. ¿Cómo? Acuérdate que él decía México siempre fiel. Bueno. Entonces aquí está Federico Doring, pero Arturo Ávila no llegó, el diputado de Morena. ¿Qué nos dicen, Que está enfermo. Que está enfermo. Bueno, pues ni hablar, ya le escribí acá, ojalá que todo esté bien. Aquí, por supuesto, bueno, tan seguros estábamos de que venía, porque pues nunca nos ha fallado Arturo, que aquí está su silla, pero pues vacía, su café, porque hoy me tocaba a mí el café, y pues aquí nos quedamos con cafés para todos. No podemos abrir la toma o algo así, porque aquí está Federico Doring, fíjense. No sé si lo podamos ver. Entonces nos quedamos con todos los cafés. Pero bueno, pues nos tocó doble, querido Federico. Oye, y Gibran, saludos, porque él se comunicó con mucho tiempo, diciendo que tenía un problema ahí de salud. Pero bueno, pues Arturo, si quiere entrarle por teléfono, ¿por qué no le dices? A lo mejor no se pudo trasladar, pero por teléfono, porque no voy a parecer pretexto o algo así. Yo no quisiera, desde luego. Pero Federico, ¿cómo estás? Bien, no al 100, pero aquí muy contento de estar contigo. Ya sé que vienes desvelado, cansado y todo, y te lo agradezco mucho. A ver, no hemos podido hablar con Ricardo Anaya, el coordinador de los senadores del PAN, para que nos dé su posición respecto a Adán Augusto López. Y eso pues empieza a generar cierta sospecha de acuerdos o de silencio con el señor López. No, ninguna. Hernández. Bueno, a ver, yo desconozco las razones por las que no han podido establecer la comunicación con Ricardo, pero a ver, los hechos de ayer fueron evidentes, hablan por sí mismos, me explico. Aquí nuestro amigo Arturo te vino a decir, si te digo que te viene a hacer una mentira, pues es lo mismo de todos los jueves, pero te vino a hacer una promesa que incumplió. Te digo que ellos iban a presentar su propuesta de la comisión especial. ¿Te acuerdas que le dije que estaba hasta mal presentada? De hecho, tenemos el audio, ¿verdad, Jael? A ver, vamos a ponerlo. Hablé con el presidente de la mesa directiva hoy en la mañana y me dijo claro que se puede presentar a través de la oficialidad mayor de partes de la mesa directiva, y sin duda será turnado a comisiones el punto de acuerdo para que en su momento se pueda crear esta comisión, que estará integrada, estoy proponiendo, por 15 diputados y diputadas que puedan investigar a fondo la responsabilidad que tuvo Jorge Romero en estos hechos de corrupción que se le imputan. ¿No le correspondería al Congreso de la Ciudad de México? No, al Congreso Federal también. Ustedes votarían a favor, supongo. Sí, pero déjame contestarle, porque la comisión para investigar a las sandeces de Arturo. Pero van a votar a favor de que se cree. Claro, a ver, ¿sí? No hay miedo, pues, vamos a investigar a fondo. Es que la van a aprobar. Pues por supuesto. ¿Listo? Que sí, ¿por qué adelante. no? Bueno, pues esa era la promesa. Esa era la promesa, pues. Y los hechos hablan por sí mismos. A ver, Morena no aparece en el orden del día el punto de acuerdo de Arturo. ¿Quién sabe dónde lo presentó? Como le decía yo, pues sigue en propedéutico, le urge volver a ir a la UNAM, y su punto de acuerdo no existió. Nunca se agendó. En cambio, los dos del PAN en el orden del día, el 44 y el 70, estaban ahí. Es evidente, tú pusiste la nota de cómo este represor de Fernández Noroña cayó a 4 legisladores. O sea, van 2 miércoles que él mayoritea en el orden del día y prohíbe que se discute el tema de Adán Augusto. Entonces nosotros íbamos dispuestos a discutirlo, presentamos la comisión especial para investigar todos los latrocinios del comandante H de Adán Augusto, sobre todo porque las imputaciones de las muy buenas entrevistas que aquí has tenido con José Luis Montenegro y también con Ignacio Rodríguez Reina ponen de manifiesto que él empezó en la industria del huachicol de Tabasco y ya luego migró al cobro de piso, la extorsión y demás. Entonces, bueno, el objeto es investigar el origen de ese huachicol y toda la información. Ahí están presentadas. Yo me comprometo a hacértelas llegar las imágenes y ellos no las presentaron. Entonces, queríamos debate, sí, pues sí. Pero no puedes debatir contra la pared. Es como tu columna de hoy, que obviamente también me encantó, ¿no? Pero no solo es la soberbia de López, es la soberbia de Morena de creer que lucrando con la necesidad de la gente pueden ganar una elección y a cambio de eso no tienen ni que dar explicaciones. No solo es que hayan dejado sola a Luisa María Alcalde, claro que siempre cuenta con su caballero templario que es Arturo para defenderla, pero más allá de eso, no le dan la explicación a nadie. No. Y el país se sigue empeorando semana con semana. Una grosería, o sea, yo hablaba de los López, el López Beltrán, el hijo.
Oye, ni siquiera un mensaje, disculpen, estoy acá, estoy por acá, lo que sea. No, un desprecio absoluto, como si su apellido lo respalda, ¿no? Como que el barrio me respalda, a mí me vale, porque yo me apellido López, soy hijo del mejor presidente que ha tenido México y me ausento sin dar explicaciones en un momento importante para Morena y también para la líder de Morena, ¿no? Pues olvídate, olvídate lo que si sea. no por otra cosa, para que la supuesta foto de unidad pues sí, claro, lo involucrase a él como quizá luego, el común denominador. Y luego el López Obrador, pues ya no hay nada más que agregar. Y el otro López, el López Hernández, va más a regañadientes, más a fuerza que de ganas, porque la presidenta ya le había dicho, pues tienes que aparecer, porque ya nos cansamos de estarte defendiendo, casi de lo indefendible, y tienes que aparecer, y entonces ahora dice, hay que cerrar filas con la presidenta. Sí, y lo sientan ahí como cuando el chiste que nos hacían de niños en la escuela, que te ponen en la esquina con orejas de burro y volteando a la pared. Así lo sentaron en un asunto donde ni siquiera pudo estrechar la mano del gobernador Javier May. Las fotos fueron muy reveladoras de su estado de ánimo, y pues es un verdadero fracaso, porque es no entender lo que se representa. Ellos están obligados a transparentar. Tú pusiste también en la semana el audio que recuperaste de esta periodista de Proceso, donde el propio Andrés Manuel sabía. Ya, entonces ya lo que te haya dicho José Luis Montenegro, que lleva 2 hilos buenísimos en X sobre información, lo que te haya dicho Ignacio Rodríguez, o sea, el propio presidente supo, claro, ¿no? Y llevan 3 semanas diciendo pruebas. Bueno, pues todos han sabido, y lo menos que pueden dar es una explicación. Tú imagínate, nada más imagínate, déjame provocarte, que en el escándalo de la leche contaminada de Chernobyl, el presidente Salinas de Gortari hubiera salido con la mamarrachada de 1 minuto, ¿no? En honor de algún rockero, ¿no? En vez de dar la cara. Porque lo pongo como caso extremo, porque siendo su hermano el involucrado, como decía López Obrador, que era su hermano Adán, claro, se creó una comisión especial en la que estuvieron de la izquierda Ramón Sosamontes y Jesús Ortega, e investigaron cómo se adquirió esa leche contaminada, que terminó involucrado el mismo pillo que cosa de impunidad, Ovalle, porque Ovalle había estado en esa CONASUPO antes de regresar a volver a robarse todo, como dirían por ahí, hasta las ligas de Segalmex. Entonces, se puede criticar mucho errores de los gobiernos del pasado, se debe todos, de hacer, claro. Pero los gobiernos podrían intentar evadir los temas, pero no se burlaban de la opinión pública ni del periodismo así, con ese minuto de aplausos denigrante de ayer, cuando tantos temas en la República. A mí me parece que el Senado, termino con esto, porque ahí está la permanente, vamos a tener que tomar medidas más drásticas, porque no puede... ya lo habías como que dicho veladamente alguna vez aquí en esta mesa. ¿Qué son medidas más drásticas, Federico? A ver, es que yo no puedo pecar de ingenuo cuando me paso de demócrata, y porque pierdo una votación tolero que Fernández Noroña diga que no se discuten los temas que el país exige. Si hay que tomarle la tribuna, si hay que hacer algo disruptivo que sacuda al Senado, habrá que hacerlo. Yo creo que ahí no solo el PAN, MC, PRI en la reunión de mesa directiva, todo el mundo pidió que se discute el tema. Y entonces nos pasamos quizá de demócratas en, pues perdimos la votación y entonces ya no se puede discutir. A mí me parece que hay que tomar medidas más drásticas, tomar la tribuna, llevar pancartas, hacer una manifestación política en tribuna. Si no se puede por la buena, pues diría yo de una forma un poco menos civilizada. Pero yo no voy a seguir permitiendo que el bellaco ese nos impida discutir los temas que están en la opinión pública. Ahora, ¿dónde está Ricardo Anaya? No sé, yo vengo llegando a un viaje con mi hija, tú sabes prácticamente que no está en el país, pero bueno, yo estoy seguro que así como platicas con Manuel Añorbe, podrás hablar con Ricardo. No he podido. Bueno, pero o sea, que podrá hacerlo en las próximas horas, y tendrá su postura, pero va a ser que su postura es de acompañamiento a lo que yo he dicho. O sea, nosotros íbamos por las comisiones especiales, tú viste la respuesta del coordinador Elías Lisha el mismo día que salieron con su mafufada aquí del chiste de mal gusto de la comisión que nunca presentaron. Les dijimos, órale, vamos por todas. Entonces nosotros no tenemos miedo. Mira, a ver, en términos del espionaje, los panistas de la Ciudad de México
No podemos ser más espiados de lo que fuimos los últimos años ilegalmente. No nos pueden haber investigado más que lo que nos han investigado. Tuvimos una fiscal carnal que fabricaba delitos, que metió a la cárcel a Alejandra Cuevas por un delito que no existía. A ver, Azucena, ya ni siquiera es que si lo interpretaron mal, que si omitieron una prueba, que si la pericial, que si hubo dolo. Ni siquiera existía el delito y la pobre señora estuvo 1 año y medio en la cárcel. De ese pasado venimos. ¿Y qué les hace pensar que la fiscalía ahora sí va a investigar a Dan Augusto? No, ninguno, pero me refiero a que en términos de toda esta perorata con la que han intentado distraer la atención. A ver, la presidenta, tengo perorata, me refiero a la comisión que no ha presentado, pero la presidenta Sheinbaum, a una cosa que decía yo el otro día, está más preocupada por los desaparecidos del Che y de Fidel Castro que por todos los decenas de miles de desaparecidos que hay en este país. ¿No? Tenemos pérdidas en Pemex de 780 mil millones de pesos el año pasado. De eso no se ocupa de que la refinería no genera combustible, no se ocupa de que ha perdido más de 140 mil empleos la economía, y llevamos toda la semana ella discutiendo al Che y a Fidel Castro, ¿no? Y casi el caballero templario Luis Alcalde discutiendo, nada más le falta comentar el clima y volverse el joven del clima, ¿no? ¿Arturo? Sí. Ajá. Bueno. ¿No? Oye, Arturo, a ver, yo he preguntado mucho y a lo mejor peco de ingenua. ¿Arturo Ávila está más identificado con Adán Augusto? ¿Con la presidenta? ¿Con quién? No, yo creo que antes. A ver, Arturo apoyó a Adán Augusto. Era lo que esto lo digo con respeto, es el término que es un término, digamos, ahora sí que a propósito de Sergio Gutiérrez musical, era el telonero de Adán Augusto, el que le abría mítines a Adán Augusto en la campaña interna. Él estuvo ahí. Luego se apoltronó ya en la burbuja, que es el término legislativo, con Monreal. Está más cercano a Ricardo en lo legislativo, más a Ricardo, pero es evidente que está muy cercano a la presidenta. Bueno. Y que con Adán Augusto pues tiene una buena amistad. Déjame regresar. La presidenta Claudia Sheinbaum habla del tema Tabasco. Presidenta, hoy el diario 24 Horas publica un informe elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia del Sureste, en el que se señala que en correos enviados por personal militar el 22 de agosto de 2022 se obtuvo un indicio de la presunta conexión del coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto, con el líder huachicolero llamado Gabriel Eduardo González, alias Gabo. La mención de Adán Augusto fue directa, contiene nombre completo, se le ubica con la clave el tío e incluso la Sedena abrió un expediente al respecto. ¿A usted le han informado de este tema, Presidenta? Ayer fue martes, ¿no? Ayer vino seguridad. No, antes de ayer. El general secretario informó cómo son estos... Sí, de la información bruta, ¿no? La información que inteligencia militar está levantando permanentemente. Puede ser incluso de fuentes abiertas, como una nota en un periódico, en un reportaje, o información que alguien les comentó alguna cosa, o son, digamos, información. Después de eso tendrían que pasar, si se encuentra evidencia suficiente, a una carpeta, una denuncia, y la Fiscalía tendría que abrir una carpeta de investigación. Hasta ahora no hay ninguna carpeta, lo informe, porque así es, ni en ninguna de las fiscalías, ni en la Fiscalía General de la República contra el senador. Lo que hay es contra el que fue su secretario de Seguridad. Ayer hubo una detención muy importante de de quien era, digamos, su operador de este grupo delictivo. Paraguay hizo una detención también de un familiar y las investigaciones siguen abiertas. Pero en este caso, lo que dices, no hay ninguna información que haya derivado en una denuncia particular, sino informaciones que se van obteniendo, como se dice, información bruta, que quiere decir que no está seleccionada para poder después, si es alguna evidencia suficiente, pues presentar ante el Ministerio Público, o ante la Secretaría, o ante la autoridad correspondiente. Presidenta, también sobre el tema de salud. Bueno, pues ahí está lo que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que no hay investigación, que no hay denuncia, ¿qué tal? Federico, solamente respecto a Hernán Bermúdez. Hernán sí está siendo investigado en Tabasco, Adán no.
Sí, a ver, pues esta inmunidad partidista de la que él goza y tiene que ver con todo lo que eso involucra. Hay que ver qué tanto de ese dinero se repartió en otras manos, qué tanto sabían otros. A ver, yo rescato una cosa de la que te dijo Ignacio Rodríguez Reina que me llamó poderosísimamente la atención. El encargado del Centro de Inteligencia Regional que hizo el reporte era el hijo de Luis Crescencio Sandoval. O sea, no es un militar X, no puedes tú descalificar y decir, ay, es un X, ¿no? O sea, si el hijo del general secretario es el que hace el reporte, que manda al Centro Nacional de Inteligencia y al Centro Nacional de ¿cómo le llaman? Aquí lo apunté, de fusión e inteligencia, pero el que le corrió las placas, el primero que descubrió que Adán y que Hernán tenían una vinculación con el crimen organizado, es el hijo del general secretario de la Defensa. O sea, insulta a nuestra inteligencia que eso no llegó a una plática en corto con el presidente, y luego cuando lo borra la Sedena del reporte, como dice José Luis, ya empiezan las complicidades de otro índole. Entonces, ellos están haciendo lo que tengan que hacer. ¿Por qué? A ver, hay una cosa de las que yo no comparto de Harfuch. Te dijo que este otro pariente, el que fue detenido por la empresa de... ¿El de los casinos? No tiene nada que ver. Ajá. No estoy seguro. Más allá de que se haya constituido la empresa... Fíjate, pero Gildo Garza, el reportero, dice, pues es que es un entramado. Sí, ¿no? a ver, no todos están relacionados con el narco, no, unos es narco, otros son extorsiones, otros es secuestro, otros son casinos, otros es lavado de dinero. Punto. A ver, déjame retomar lo que te dijo Gildo. Sí, curiosamente, más allá de que le hayan protocolizado la empresa, la de Gerardo Bermúdez con Adán Augusto, oye, yo supondría que una excelente opción para lavar dinero del narco es una casa de apuestas virtual. Y curiosamente ya sale el superpolicía a decir, pero por favorcito, no tenga nada que ver, porque si le corres la trazabilidad al dinero de esa casa de apuesta, no vaya a ser que ahí lavaban lana, no vaya a ser que sea el propio vehículo financiero, como Véctor y Alfonso Romo, de Adán Augusto y Hernán. Por eso, lo primero que sale a decirte, Harfuch, es, por favor, no me mezcles A con B. Entonces, yo cada vez que el gobierno dice, por favor, ¿no? Sí. Hay que buscarle, por lo menos. Yo no soy periodista, pero si fuera periodista diría... Tienes vena periodística, ¿no? dice Gibran. Oye, Federico, es Federico Dorín, diputado del PAN. A ver, dice Adán Augusto López que prueba de que él no tenía nexos con el crimen organizado ni con Hernán Bermúdez, que era su secretario de Seguridad. Pues prueba de ello es que bajaron la incidencia delictiva, que bajaron los homicidios, lo que es cierto, ¿verdad? Pero puede tener... ¿No? Sí, claro. En Tabasco, yo tengo otros datos. A ver. El periódico Reforma publicó otros datos de que subió. Mira, a ver, aquí está información. ¿Cómo se comportaron los delitos en el narcosexenio? A ver, estaba Arturo Núñez, PRD, ¿verdad? PRD, sí, porque él ganó la gobernatura todavía como PRD. Tenía homicidios 1,405 y en el sexenio de Adán y Merino. Quizá él se defiende en términos de que él no y con Merino. Bueno, pero a ver, los delitos de su nombrado son continuados. Esto del sexenio. Entonces, eso creció 92% el homicidio. Feminicidio, de 103 a 120, 16%. Fíjate nada más, qué curioso. El narcomenudeo, 286%, de 229 a 656 carpetas. Lo único que bajó fue la extorsión. Pues claro, el gobierno era el que controlaba todo el negocio, no dejaba que nadie más extorsionara. Ahora, en estas cifras que nos presenta Federico Dorín, hay que decir que en el tema de homicidio... Esas son del periódico Excelsior, pero también había publicado otras reformas. Y el mismo Adán y la presidenta, etcétera, y nosotros también hicimos ese ejercicio. En homicidios, cuando está Adán, sí hay una baja. Sí. Y luego se dispara, que es lo que acusa la presidenta cuando está Merino, ¿no? Y Merino dice, pues, ¿y yo por qué? Que tampoco sabía, pero bueno. Pero mantuvo al mismo secretario de Seguridad, que era Hernán Bermúdez. Puede tener múltiples explicaciones, Federico. Es decir, no siempre los buenos resultados van de la mano de las buenas prácticas. En este caso, pues, siendo el líder de un grupo criminal, el que es secretario de Seguridad, pues, por lo menos uno esperaría que bajaran los homicidios. Claro, ¿no? Y puede tener la misma explicación de lo que aquí yo he señalado muchas veces, que esa gran entrevista que tuviste con Ernesto López Portillo de cómo maquillan los homicidios como desapariciones,
y no quieren reclasificar los delitos y no quieren transparentarlos. Puede tener muchas, sí, una de ellas puede ser también que todavía, como te dijo hace rato, Gildo, perdón por la palabra, porque es su apodo, el mamado, porque no me acuerdo cuál era el otro apodo que tenía este detenido. Ese el Pinto, el Pinto, sí, el Pinto y Hernán, pues no es lo mismo que tú y yo seamos socios, ¿no? A que tú y yo nos peleamos por dinero y nos empecemos a matar. Pero eso no quiere decir que yo no sea un pillo, nada más quiere decir que soy un pillo que se peleó contigo y que antes tú y yo matábamos otros grupos delictivos y ahora nos vamos a tener que matar aparte tú y yo contra los otros grupos delictivos a los que estamos desplazando desde el gobierno del Estado. Es una explicación, digámoslo así, plausible para el senador Adán Augusto. Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum parece que ya sabe que es la presidenta, ¿no? Me parece. O sea, esto de Adán Augusto, ayer regañó a Ricardo Monreal, ¿me lo ponen? No regañó, pero sí, Ricardo Monreal es mentiroso porque le dijeron que no había ido no fue Ricardo Monreal al consejo ni Andy López Beltrán, ¿ok? Andy López Beltrán ni sus luces, no sabemos, no dio ninguna explicación, no siente... Ni carta, ni siquiera... Nada, él no siente la responsabilidad moral, nada, por ser el hijo del mejor presidente que ha tenido México, él lo dijo, ¿no? Ninguna responsabilidad con el movimiento de su padre. Nada más desaparece y listo. Monreal mandó una carta y luego lo descubren que está en Madrid, luego dice que no, luego le sacaron una foto y dice, no, pues sí, pero nada más fui a desayunar y ahora me fui al Camino de Santiago, y la presidenta le mandó este mensajito a Monreal. Hay que decir una cosa importante. El poder se ejerce con humildad, lo primero, siempre. Para todos los que son parte de la Cuarta Transformación y los que no. Claro que cada quien tiene derecho a vacacionar y más, como lo explicó él, con sus propios recursos. Pero para todas y para todos. Nosotros representamos un movimiento. Quien nos evalúa a nosotros es el pueblo, siempre. Y eso hay que tenerlo en mente, siempre. Muy bien. Bueno, pues la presidenta creo que es súper clara con el tema de Monreal. No va Andy. Adán Augusto va, pero pues disminuido, pequeño. Es un momento, ¿no? Un buen momento para la presidenta políticamente. ¿Podría ella darle la vuelta y hacerlo a su favor, hacer algo a su favor? Decía Gómez Morín que no hay ilusos para que no haya desilusionados. Yo soy la ilusa. Cuéntame más. No lo va a hacer. Quítame la venda de los ojos. No lo veo, no lo va a hacer. Ella no tiene vectores políticos para dar un manotazo en la mesa. Pero esto de Adán Augusto no es gratis, ¿eh? No es gratis, pero a ver, no controla la fiscalía. La fiscalía no es de ella. Es de Tristemente. No controla la UIF, no es de ella. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no le han encontrado un solo centavo mal habido, Hernán? ¿No? ¿Por qué no le echa las ganas? Y como le decía yo, Gertz, de encontrar a Hernán. Pero ¿qué tal que lo hace a través de la Fiscalía de Tabasco? No me veas así. Pues pero Javier May fue el que... Sí, para armar la carpeta. Por lo que tú quieras. Pero para traer a Hernán a México y presentarlo ante un juez... No, Hernán va a caer. Si es que no sé de otra cosa, pero bueno, a ver, pero no tiene los vectores, no controla las bancadas, no controla el partido, no controla el presupuesto, la subsecretaría de egresos. Para no controlarlo le salió muy bien lo de Adán Augusto, ¿no? Sí, porque tiene mucha información que curiosamente dejó de ser encubierta, pero eso no quiere decir que eso derive en que ella pueda hacer algo. A ver, ¿qué ha pasado con Hernán? Están deteniendo a lo mismo que hace Harfuch, ¿no? Engañarnos con, un arresto del el mamado ¿no? ¿Dónde está el dinero congelado de la misma casa de apuestas? ¿Dónde está el dinero congelado de 5 años que está clasificado? Regresamos con la conclusión, ¿sí? Quédate en la conversación. Mañana en punto, Federico Doring, diputado del PAN. A ver, hay preguntas sin responder y te pediría la conclusión de esta mesa que nos tocó protagonizar a ti y a mí ahora. Gibran se había disculpado. Saludos, Gibran, desde hace días. Arturo no, nos dijeron hoy en la mañana que estaba enfermo, que le había pasado algo. Ojalá que no sea nada grave, querido Arturo. Le hemos estado llamando porque fuera de todo, pues evidentemente somos compañeros, ¿no?, de esta mesa, y ojalá que esté bien. Federico, a ver, ¿dudas o qué hacemos? ¿Qué sigue? A ver, la oposición tiene que seguir en lo que está. Yo sí digo la públicamente. La oposición que en donde está, no, por favor. Bueno, o sea, en lo que está exigiendo que se investiguen las cosas. Creo que la oposición sí tiene que migrar a una audacia legislativa distinta. No podemos simplemente aceptar las mayoritarias de Fernández Noroña. Eso ni es digno para nosotros, ni es digno para el Congreso. Ya lo van a cambiar, ¿no? Sí, bueno, pero no podemos seguir así todo agosto. No, eso no puede ser.
Nosotros tenemos que forzar, si esa mayoría no tiene el recato mínimo para dar un debate, pues es su problema, pero nosotros no vamos, o no es mi opinión que debamos seguir así, y pues también hay que ver cómo evoluciona los propios temas. Yo sigo, un poco te decía al final, a ver, clasificaron durante 5 años toda la información de Hernán Tabasco. Entonces, ahí hay señales muy encontradas. Yo mientras no vea congelado el dinero de las empresas, de Hernán, de todos los familiares, no vea que en verdad van por él y vea puros chivos expiatorios, pues me va a sonar a lo mismo que hace Harfuch, que es estas detenciones propagandísticas, pero que nunca le pega la verdadera cabeza en términos de huachicol fiscal. Ya hasta la embajada de Estados Unidos tiene un spot, ¿no? Y aquí todavía no han podido detener una sola cabeza de huachicol, ni privada ni pública, y no tienen congelado un centavo de dinero de huachicol cuando Estados Unidos cree que en México se lavan, Azucena, 44,000 millones de dólares al año. Dice Estados Unidos, se manda de aquí la materia prima, allá se refina y luego se regresa como combustible legal, ¿no? A México. También Estados Unidos nos tiene que responder, pues, ¿dónde está esa maquinaria? Sí, pero Estados Unidos hizo lo que no ha hecho el gobierno de Morena. Esta familia Jensen de Utah ya está bajo proceso judicial en una corte de Texas. Esos ya están detenidos y ya les iniciaron un juicio. Aquí todavía no hay o sea, están los guachicoleros que tanto presume Harfuch de la zona del Edomex y del centro del país, que eran guachicoleros de ducto, pero de los fiscales, de los que tienen que ver con las aduanas. ¿Por qué? Porque Sheinbaum sabe que proceder es meter a la cárcel a los de aduanas y que se caiga el discurso de que los marinos eran muy honestos y más probos que los ciudadanos. Se van a caer todos los funcionarios de las actividades portuarias que dependen del gobierno de Morena, se van a caer las autoridades sanitarias que dependen del gobierno de Morena, y las empresas como que le publicaron que el que trabajaba en la aduana se hizo un multimillonario con una supuesta taquería. Lo que no quiere meter ella es a esta soberbia de tu columna aplica para todo, ni siquiera para el chivo expiatorio con Morena. Azucena, no llegas ni a chivos expiatorios. Antes, con los gobiernos tan criticados, era, hay un chivo expiatorio, pero ahora no estamos ni siquiera llegando a los chivos expiatorios. Y entonces tenemos esta postura de Luisa María Alcalde, donde dice, pruebas, pero si las pruebas las tiene ahí en el presidium, y las pruebas, no puede haber mejor prueba que la que tú sacaste, que es todo lo que le preguntó la periodista de Profesor López Obrador, y él reconoció que sabía. Tenemos esos, que los recuperemos, porfa. Mira, tenemos el de Andrés Manuel López Obrador, cuando le pregunta a Dalila Escobar, de Proceso, oiga, presidente, ¿qué era, Manuel, 2022? Gracias, ¿ves que sí eres periodista? Oye, respeto la mesa y vengo preparado. Muy bien. Eso es distinto. 2022. Entonces le pregunta a Lila, oiga, presidente, fíjese que hay unos documentos que involucran al secretario de Seguridad de Tabasco con el crimen organizado, tal. Y él dice, no. Yo respaldo a Dan Augusto porque es mi hermano, porque es un hombre respetable, porque el pueblo nos quiere, bla, bla, bla. Luego también tenemos otro donde le preguntan a Dan Augusto. Entonces dice, no, pues yo ni sé quién es la barredora, imagínate. Habiendo sido gobernador de Tabasco y la barredora secretario de Gobernación. Universal, donde tú escribes, que ya, ¿no? Con el amparo de Morena, tiene presidente en 3 estados. Ayer le tuvieron a alguien de la barredora en Jalisco. Sí. Ya no solo es el cártel Jalisco. Es Veracruz, Chiapas. Sí. O sea, y bueno, lo que era un Jalisco. fenómeno local, al cobijo del gobierno de Morena, se exportó, se volvió, digamos, el cártel del sexenio. Dijeron, de andar pactando con cárteles a ser dueño del cártel, pues mejor creamos uno propio. A ver, esto dijo el presidente cuando le pregunta a Dalila. ¿Sí? No. Con el secretario de Gobernación, y si no, ¿qué podría decir al respecto de estos informes? Pues muy poco, la verdad. Primero que Adán es un hombre honesto, lo conozco bien. Segundo, de que hay muchos ataques de la prensa conservadora, incluyendo a Proceso, en contra nuestra. Y tercero, que la gente nos tiene confianza y saben que nunca vamos a traicionarlos. Y es que no se olviden los conservadores
además de lo que decía Juárez, que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, que no se olviden de que nuestro criterio, nuestro ideal es no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y vámonos a desayunar. No, es que con ustedes no voy a poder porque es una prensa y medios de información que están dedicados por completo a atacar al gobierno. Entonces, para que tú nacieras. Bueno, ay, se nos fue el promo. Oye, ¿qué te parece 2020? Eso que sacaste es una joya, es una joya. O sea, entonces sí sabía, Dalila se lo dijo, está pasando esto, porque Trevilla dice que no sabía. O sea, es un lío, pues. Pero que Trevilla viene también de cercanía con Luis Crescencio, el hijo que hizo el reporte es de Luis Crescencio. Entonces, no hay manera de beneficio de duda. No es, perdóname, no es un caso de un militar aislado, ¿no? Por eso es importante el caso en Estados Unidos, donde hay 3 agencias. Entonces, cuando una agencia es cooptada, la otra es la salvaguarda. El problema en México, que nunca se ha logrado hacer, es si una manzana podrida pacta con el narco, no tienes otra área de inteligencia, porque captas todo el embudo de inteligencia. Ajá. En un sistema bien desarrollado es, si está con este cártel, aunque sea por intereses del otro cártel, el otro cártel le da información a otra agencia para desmontar esta operación. El problema en México es que todos los huevos están en una única canasta, y si esa canasta se pudrió, ya no tienes cómo moverte ni para atrás ni para adelante. Es un asunto que hay que revisar en serio. Necesitamos contrapesos y que nadie tenga en este México más militarizado que nunca, porque ahora, si tú te apoderas del militar de la zona, ya controlas todos los huevos de la canasta, toda la inteligencia, todo lo que le podrían o no decir al Estado mexicano de lo que pasa en cada estado. Esto que decían de la nueva encuesta de Culiacán, pues si tú tienes a Rubén Rocha ahí, ¿no? Ya no necesitas pactar con nadie más, ya tienes podrida toda la canasta. Por la boca muere el pez, parte 2. Adán Augusto López. El responsable principal de todo eso no fue Genaro García Luna, fue Felipe Calderón Hinojosa. García Luna, pues fue el ejecutor, pero ni modo que quien ocupaba la máxima responsabilidad del Estado, pues no supiera. Claro que sabía y claro que fue quien dio la instrucción de esa guerra. La diferencia es que uno todavía no está en la cárcel. Yo creo que la justicia a veces tarda en llegar y siempre llega. Y habrá justicia no nada más aquí en la tierra, sino también habrá justicia divina y cada quien seguramente va a recibir el castigo por tanta irresponsabilidad, por tanto afrán criminólogo. Bueno. Pues hay que tomar la palabra. Pues, que haya justicia incluso divina y que termine en la cárcel. Vamos a ver si son capaces de desaforarlo. Vamos a ver, porque aunque no avance la cosa en Estados Unidos mexicanos, es muy probable que por las actividades delictivas puedan tener un problema quizá de otra naturaleza. Pero hay que tomar la palabra, que haya justicia. Por la boca muere el pez, ¿no? Pero bueno, pues vamos viendo entonces, porque, a ver, se dice pruebas, claro, es un proceso, es un debido proceso, un camino a seguir. Solo que cuando fue Felipe Calderón no se necesitaron pruebas, prácticamente se linchó a Felipe Calderón. Yo no sé si sabía o no lo de García Luna, me parece... Pero yo decía que esa diferencia con Calderón, los dichos de Tomás Ángeles de Guajardo no estaban validados por todo el aparato de inteligencia. Bueno, pero era un general. Sí, no cualquier general. Y luego lo metieron a la cárcel. No cualquier general, sí, claro, era subsecretario, no era cualquier general. Y luego lo metieron a la cárcel, sí. Pero ese es el problema de lo que yo decía anteriormente. Si alguien está vinculado a un cártel, el sistema no tiene contrapesos. En otros países, si tú tienes un general que con información de un cártel quiere desmontar la operación de otro funcionario público con otro cártel, esas dos informaciones están en la mesa. Y quien preside el país tiene las dos
para que no esté cegado por los intereses de alguien que le oculta otra información. A eso tendríamos que aprender de esta tragedia, a que la presidenta Sheinbaum no corre el riesgo con la militarización de que le oculten información y se tarde en darse cuenta de quién tiene podrido, si es que todavía no se lo ha dicho la nueva inteligencia Harfuch, que para eso sí podría servir. Bueno, Federico, pues gracias. Nos vemos en unos días. Te aprecio mucho que estés aquí con todas las escalas que tuviste que hacer para llegar. Muchas gracias, Federico Doring, diputado del PAN. Regresamos. No tardamos.